vuelve a cargar uno, completamente ilegal. Esto ya, o sea, está conectando directamente en su nuca, totalmente ilegal. O sea, esto ya es... Le pegó en la nuca a Alex, ni siquiera movió su cabeza. Entonces, segundo golpe ilegal y acá volvemos a los golpes ilegales. Esto es completamente, o sea, esto ya fue completamente ilegal. O sea, esto ya no... Un golpe Donkey Kong la nuca directamente al frente de Herb Dean y Herb Dean no le dijo nada. Pero el próximo que le pega, carga y desde acá directamente en la nuca nuevamente. Malos días, malas noches, malas tardes, cuando sea que estén viendo esto. Este es un video que absolutamente no quería hacer porque en UFC Freedom 250 Ciryl Gane noqueó a Alex Pereira en el segundo asalto, pero lo que yo quiero hablar acá, porque no me interesa, si obviamente voy a analizar la pelea completa, es que Ciryl Gane es un tramposo de mierda. En parte esto es como para lidiar con la derrota, pero efectivamente conectó con, como, si no conté mal, creo, si no mal recuerdo, 8 golpes ilegales a la nuca una vez que había herido a Pereira, y Herb Dean no, ni siquiera le dio un aviso ni nada por el estilo. Pero vamos a iniciar porque irrespectivamente Ciryl Gane estaba haciendo una pelea muy, muy buena. Pereira comenzó la pelea como siempre lo hace, había como low kicks, lanza jab al cuerpo, y Ciryl Gane estaba usando mucho esta patada interna, pero no la lanzaba hueso contra hueso, que es lo que se ve un poco más hoy en día. Estaba lanzándola al muslo, justo arriba de la rodilla, y estaba conectando pesado con esa patada repetidamente. Se mantenía a la distancia y Alex buscaba estos golpes, pero no estaba teniendo mucho éxito manejando la distancia. Gane estaba manejando muy bien el alcance, también en parte a su velocidad, y Alex no estaba pudiendo como agarrarlo, y eso también recae parcialmente porque Pereira es una persona de golpes solitarios, singulares más que combinaciones extendidas. Entonces Gane lo podía ver venir y solamente salía hacia atrás, lo tocaba y le lanza una patada frontal a la pierna. Esto es como lo que siempre hace Gane. Pereira lanza una patada alta, desnuda, sin prepararla. Había solo lanzado un low kick antes, entonces Gane es capaz de bloquearla, se va a ese mismo lado y no va en la ofensiva en ese caso, pero se le crea la oportunidad y se empiezan a ver esos espacios que Gane fue capaz de capitalizar en el segundo asalto, que fue lo que ganó por su velocidad. Literalmente terminó ganando por su ventaja de velocidad y vamos a ver el juego de pies. Pero ahí está de nuevo este low kick que lanza Gane, tocando ahí a la distancia a Pereira. Pereira, en cambio, busca él conectar con su propio low kick y falla. Gane mueve la pierna hacia atrás, lo esquiva por completo, se vuelven a la distancia y acá Gane empieza a usar más su jab después del primer minuto, cuando ya tenía el alcance un poco más medido, mejor, y estaba conectando limpio. Pereira, como vimos en el video de antes, Pereira no usa una guardia necesariamente cerrada. Pereira pelea con las manos, como estamos viendo acá, con las muñecas medios como hacia adentro, y va moviendo los brazos para interceptar los golpes. Y dijimos, contra golpes rectos eso no es lo mejor, y el jab de Gane estaba pasando. Conecta ahí con un buen low kick, pero también como que los low kicks no tuvieron tanto impacto en esta pelea, en parte creo que porque solo duró un asalto y no pudieron tomar el efecto que normalmente toman. Pero también tengo que decir esto como solo continuando, creo que como la subida de peso, miren esas pompotas de Pereira, pero a medida que iba subiendo de peso Pereira a peso pesado, creo que quizás como su velocidad bajó mucho en contraste a lo que subieron el resto de como sus estadísticas, por así decirlo, en contraste a la velocidad base de Gane. Entonces no era tan lento, era mucho más lento que lo que fue como cuando estaba peleando contra Pereira, contra Adesanya, por ejemplo, porque no creo necesariamente que Gane vaya a ser más rápido que Adesanya, solamente que es un poco menos rápido, pero tiene mucho más poder porque pesa 100 libras, no 100 libras más, pero pesa sustancialmente más que Adesanya. Pero continuando con esto, acá se ve un ejemplo de nuevo como Gane trata de entrar con la derecha y Gane solo manejando la distancia se mantiene bien lejos, estaba usando armas bien larguitas, no dejaba que Pereira conecte con nada. No sé si conectó con un golpe en el primer asalto a la cabeza Pereira, como solamente al final. Y Gane acá, repito, esto fue muy estilo Justin Gaethje, cuando Pereira avanzaba un poco más, amenazaba con el derribo y chocaba por completo como para desalentar esto, haciendo la misma entrada que hacía Justin Gaethje, donde enganchaba la pierna delantera y pasaba con esta mano. Gaethje, en vez de empujar hacia allá, como que más enganchaba acá, porque él quería como mantenerlo ahí para golpearlo. Pereira, o sea, Gane solamente se lo quería como crear un poco más de distancia, haciendo un muy buen trabajo ahí, de nuevo con el jab, tocándolo. Y Pereira, cuando disparaba su propio jab, como la diferencia de velocidad, y Gane haciendo un muy, muy buen trabajo cortando ángulos. No me gusta, pero obviamente le voy a dar flores donde se tiene que dar. Pasa por abajo del jab, esquiva y
circula saliendo hacia la izquierda, que eso es algo que hizo siempre. Pereira no fue capaz de capitalizar tampoco porque Gunn salía más hacia atrás. Aquí es donde ahí empieza a tener un poco más de éxito Gunn, pasa con una izquierda, conecta con una derecha parcialmente y va de nuevo en la ofensiva. Como entro una vez, vuelvo a entrar y ahí sí conecto con esta derecha. Miren la guardia de Pereira. Esto es un poco lo mismo que estaba haciendo Adesanya también en ese primer enfrentamiento. Y bueno, en todos los enfrentamientos, este era el golpe que buscaba. Pasar con esta derecha como por encima del hombro de Pereira, porque Pereira usa los brazos más extendidos en este caso. Entonces entran con un estilo de finta de jab. Pereira se inclina más hacia atrás, haciendo esto mientras extiende los brazos y Gunn pasa por encima con la derecha. Repito, muy similar a lo de Adesanya. Adesanya su golpe fue un pelín más circular, pero también acá empieza a conectar más limpio Gunn y también conectó con eso en el segundo asalto bien limpio y agarrándolo fuera de ritmo. Lanza esa combinación, entra de nuevo, se crea espacio de inmediato, vuelve a entrar con un 1-2 al tiro. Entonces poniendo a Pereira un poco más en el pie trasero en ese sentido, como durante los intercambios, porque en general era Gunn el que estaba circulando hacia afuera, pero como durante esos choques e intercambios, Gunn tenía estos momentos de explosiones por acá que Pereira simplemente no parecía poder capitalizar. ¿Y por qué digo lo de la estupidez de la velocidad? Que lo repito como disco rayado, pero cuando yo hago esto tengo que ir viendo marco por marco. Y la velocidad con la que Gunn lanzaba los golpes de un marco a otro, normalmente uno se va esquivando como unos 4 o 5 marcos entre que lanzan un golpe y que como que lo tienen en completa extensión. Gunn eran 2 marcos desde que lo empezaba a cargar y lanzaba y terminaba en completa extensión. En verdad que es ridículamente rápido. Y acá, por ejemplo, y eso lo digo porque acá se crea el espacio para un counter. Quizás Pereira estaba un poco muy consciente de las contras que podían venir, los counters, entonces no quería crear apertura porque se vio, de hecho, cuando intentó entrar él más de cara, lo noquearon, pero quizás estaba un poco consciente de lo que venía de vuelta porque acá, repito, se sobreextendió con ese primer volado. Miren la guardia, o sea, Pereira no está muy en la retraída, está el espacio, está el mentón completamente abierto y Gunn vuelve a lanzar, se agacha, vuelve a lanzar ese derechazo que Pereira vuelve a esquivar, pero de nuevo, mentón, acá, Pereira no decide entrar, quizás un poco dudoso por lo que venía de vuelta, digo, y por la velocidad, Gunn sabía que no lo iba a poder agarrar, ahí le intercepta un jab, Gunn vuelve a entrar con otro jab por encima, y esta vez pasa con una izquierda que también conecta muy bonito, y Pereira no estaba buscando los counters, repito, no lo voy a culpar contra alguien que es así de rápido. Aquí, a fines del primer asalto fue cuando busca el primer counter, cuando quedaban 2 segundos y conecta muy limpio, y también esto es un poco lo que hablé en el análisis de Pereira, de este enfrentamiento en particular, que Pereira quizás le saldría mejor extender un poco más sus combinaciones por el estilo de salidas que hace Ciryl Gane. Si es que vemos acá, Ciryl Gane entra, Pereira esquiva ese jab haciendo el típico slip como hacia acá, y ¿qué pasa con la derecha? Conecta con su derecha, Ciryl Gane sale hacia atrás y Pereira, en vez de como dejarlo, vuelve de inmediato con una derecha pesada que vuelve a impulsar a Gane hacia atrás. Ahí es cuando tuvo éxito, eso fue lo más éxito que tuvo Pereira, y fue cuando lanzó más de un golpe, o solo 2, lanzó 4 ahí, porque, o sea, con las fintas que lanzaba de la izquierda. Y después ahora pasamos al segundo asalto donde Gane ya lo tenía bastante leído, estaba circulando muy bien todo el rato hacia la izquierda de Pereira, que es quizá un poco contraintuitivo, pero lo dijimos, cuando uno está peleando en esta postura abierta, guardia abierta, porque Pereira ortodoxa, Gane zurda con la pierna derecha adelante, no quiere circular hacia el poder, como que ese es en teoría, porque no quiere circular a la mano del poder o a la pierna del poder. Pero Pereira tiene el gancho izquierdo, solamente que Gane no estaba circulando desde tan cerca, y cuando sí lo hacía desde cerca, se aseguraba de bajar mucho su nivel. Entonces el gancho no estaba, como que no le calzaba, chocaba mucho Gane, y eso es lo que se va a ver. Vamos a ver también más aquí, que es algo que estaba haciendo muy bien en el segundo asalto. Entra, por ejemplo, acá. Circula, rebota hacia adelante con una izquierda, Pereira se inclina hacia atrás, Gane vuelve a pisar cambiando de postura, ahora está en ortodoxa, pasa con una derecha por encima, la misma derecha de antes y la misma guardia de Alex, y ahora llegamos al momento del knockout. Es depresivo y vamos a ver por qué mierda Ciryl Gane es un tramposo asqueroso, pero miren, hay que darle sus flores, y es todo lo que les digo, velocidad. Miren esta secuencia de acá. Pereira lo hizo relativamente bien, se asegura de empezar a pisar, y él estaba pisando, pisó hacia acá, solo que Gane fue más rápido y pisó también, y le alcanzó el movimiento porque cuando uno está en esta guardia abierta, uno normalmente quiere ganar el juego del pie exterior, como para poder alinear mejor esta mano. Gane lo pilla y Pereira termina pisando su pierna en este caso, y
el brazo de Pereira queda como por debajo del de Gunn. Entonces su golpe como no logró pasar por arriba. Gunn fue muchísimo más rápido. Lo vamos a ver desde otro ángulo. Conecta directo en el mentón y eso desploma a Pereira. Vamos a ver desde acá. Fíjense en el movimiento de piernas. Miren cómo Gunn sale en esta dirección mientras Pereira también. Alineando su jab. Y esta velocidad. Pink. Jab hermoso mientras Pereira estaba haciendo su entrada. Incrementa el movimiento. Está moviéndose hacia adelante. Directo al golpe que le latiga el mentón, el jab derecho y se va al piso. Y ahora llegamos al momento asqueroso. Lo conté todo. Entonces, primer ground and pound que lanza, ¿ok? Yo voy a darle igual dentro de ese, tiene que entender que es caos, sucede. Chandler también, por ejemplo, lo hizo contra Oliveira, pero no quita lo ilegal. Igual es algo ilegal. Y es algo que los refs deberían hacer porque puede tener un impacto. Por algo es ilegal. No es ilegal arbitrariamente. Lanza el primer golpe que es relativamente legal. Como que conecta un poco con el antebrazo en la nuca. Pero parece claramente que la intención del impacto era más por el lado de la cabeza. Primer golpe que conecta es legal. Vuelve a cargar uno, completamente ilegal. Esto ya, o sea, está conectando directamente en su nuca. Atribuible quizás un poco al movimiento de Alex Pereira, pero es un golpe ilegal y respectivamente. Herb Dean no dice nada. Vuelve a levantar y estos tres proceden a ser todos legales, si no me equivoco, y son bastante pesados, pero da lo mismo, da lo mismo. Entonces le mete ahí una derecha, le vuelve a pegar otra derecha pesada. Y acá Alex empieza como a jalar la pierna para como tratar de sobrevivir y se van al piso. Conecta con otro golpe legal. Hacen un scramble, pero Gunn termina encima y acá es cuando se viene un poco la lluvia de golpes ilegales, ¿ok? Por la posición en la que está Pereira, la posición en la que está Gunn. Está complicado desde acá conectar con el lado de la cabeza apropiadamente si es que Pereira no mueve la cabeza. Entonces, primero, totalmente ilegal. O sea, esto ya es... Ni siquiera apuntó para el lado de la cabeza. Esto está apuntando... Le pegó en la nuca a Alex, ni siquiera movió su cabeza. Entonces, segundo golpe ilegal. Y acá vamos, tercer golpe ilegal. Vamos de nuevo. Vuelve a cargar otro codo por el ángulo en el que estaba Pereira. No se puede ver acá, pero simplemente tiene que ser como considerando la manera en la que está cayendo ahí. Y como que está esa parte de su cabeza, la parte trasera. El previo quizás fue un poco legal, pero porque conectó también un poco en el lado de la cabeza, pero son cosas un poco más complicadas en este momento. Acá está en el piso, vuelve a conectar con otro golpe, otro codazo ilegal. Se pone de pie, este ya es más legal, donde conecta así ya completamente en el lado de la cabeza. Pero después, próximo que conecta con otro completamente ilegal. Esto ya está conectando más en la nuca de Pereira. Estos de acá proceden a ser legales, obviamente, porque no por Gunn, pero porque Pereira se está protegiendo con el brazo, entonces termina conectando en su brazo completamente, no necesariamente en la nuca. Esto es legal y acá volvemos a los golpes ilegales. Esto es completamente, o sea, esto ya fue completamente ilegal. O sea, esto ya no... Un golpe Donkey Kong a la nuca directamente al frente de Herb Dean y Herb Dean no le dijo nada. Literalmente esto es un golpe Donkey Kong a la nuca. Y le pega... Vuelve a cargar, le vuelve a pegar, si es que, porque se corre Pereira, entonces como que le pega medio en el borde de la cabeza, doblándole la cabeza, pero el próximo que le pega, carga y desde acá directamente en la nuca nuevamente. 8 golpes ilegales y si no me equivoco, hasta ahí llega, son 8 golpes ilegales con los que conectó Ciryl Gane, efectivamente me había acordado. ¿Cambió la trayectoria de la pelea? No, yo no creo. Yo creo que con la velocidad que estaba demostrando Gunn y con los golpes que estaba conectando, quizás el resultado podría haber resultado siendo el mismo. Lo tumbó inicialmente sin un golpe a la nuca y lo terminó de pie, pero quién sabe cuánto daño hicieron esos golpes consecutivos en el piso. Es un tema y es complicado porque, claro, ahí se mete Herb Dean, por ejemplo, y dice, vamos a detener. 5 minutos de descanso es más que suficiente para que Pereira se vaya a descansar y también es decir, ok, pero entonces descontamos los del jam. Entonces entiendo esa duda que tienen los referees, pero me gustaría verlos ser un poco más estrictos con esto porque lo vemos repetidamente y nunca lo implementan. Y supongo que, claro, es raro, pero tumbas a alguien y le pegas en la nuca, ¡ey! Pausa, eso es un golpe ilegal, tal como lo... Si es que, por ejemplo, hirieses a alguien y disparas una patada, ¿verdad? Y él se mueve y le pegas en los testículos...
detienen la pelea, da lo mismo que él haya estado herido. Igual la detienen, porque fue un golpe ilegal. Lo mismo con los piquetes, si lo hiere y le metí un piquete claramente, van a probablemente, bueno, no sé, algunos casos no con los piquetes, pero deberían pausar la pelea. Y es lo mismo con el golpe a la nuca, es un golpe ilegal, o sea, da lo mismo. Continuando entonces aquí, Ciryl Gane solamente fue un poco cosa de tiempo. Pereira no es un peleador defensivo, no es alguien que se enfoque en defensa, no es alguien que cierre las manos, entonces claramente él vio su mejor camino aquí, era ser ofensivo y tratar de buscar la contra. Se traga una derecha de Ciryl Gane, falla a la izquierda Ciryl, y Ciryl dice, aquí yo no te voy a soltar, busca el tip kick directo a la cabeza, una patada frontal y vuelve en el pie en el acelerador. Dispara una izquierda que falla, pero choca completamente con Pereira y Pereira se empieza a quedar corto con los golpes. Eso fue algo que también estaba haciendo Gane, que similar a lo que hizo Gaethje, no le estaba dejando el espacio a Pereira cuando estaban en corto alcance para como que poder apropiadamente cargar y conectar con los golpes. Entonces estaba o completamente afuera, cosa que no podía llegar y se tenía que sobreextender Poatan, o estaba completamente adentro, cosa que los golpes pasaban de largo porque lo tenía que lanzar muy corto. Se crea un poco de distancia. Pereira dice, aquí este es mi momento, por favor, dispara, se slip el jab, pero miren cómo choca hacia adelante Gane y se queda largo Pereira, conecta su espalda y después falla el gancho izquierdo de nuevo, pasa por abajo, Ciryl Gane hace slip, conecta con un jab más o menos como que solo midiendo y vuelve con el pie en el acelerador. Acá Pereira estaba un poco ya más desarmándose. Este codazo hermoso con el que conectó Ciryl Gane tampoco ayudó mucho a la situación y al caso. Pereira aquí busca un poco, empieza a buscar el clinch más forzado después de que se come un muy bonito... Se come acá una derecha y creo que esa derecha lo hiere. Esa derecha fue lo que lo hirió más que nada. El problema de esta guardia, particularmente cuando te hieren. Igual, a ver, una guardia cerrada es igual de criticable. Si es que Pereira hubiese estado herido acá y solo hacía así, lo hubiesen finalizado igual. Te empiezan a atacar el cuerpo, los golpes pasan por al lado. Esto es MMA, no hay nada que hacer. Así que estaba bien en ese sentido. Hizo slip, estaba buscando los counters Pereira. Simplemente no pudo encontrarlo contra un rival más rápido cuando él estaba de esta manera herido. Después de tantos golpes a la puta nuca. Igual de esa manera se traga ese recto. Lo hiere, lo deja de espalda. Esas pompotas Pereira no lo ayudaron. Pereira se traga otro derechazo y acá creo que busca fuerza el clinch porque estos golpes de Gane eran demasiado. Ese uppercut dice Pereira, suficiente, quiero amarrarme un rato. Que es lo que yo estaba diciendo, métete en el clinch, fuerza el clinch. Pero Gane se lo sacó de encima de inmediato cuando entraron en el clinch. Ay, esa cara de Pereira. Gane lo empuja del cuello, le hace un buen trabajo, le mete un uppercut, se lo quita de encima, vuelve en la ofensiva, le mete ahí un jab, se vuelve a crear un poco de espacio, pasa con una derecha que conecta, otra izquierda mientras está solamente caminando hacia adelante y vuelve caminando, solamente caminando hacia adelante, izquierda, derecha, izquierda. Y eso es más que suficiente para poder finalizar la pelea y convertirse en el campeón de peso pesado. No le voy a tirar flores y nada a él. Me dio mucha pena Ciryl, me dio mucha pena Alex Pereira. Creo que quizás no fue una subida de peso bien preparada, potencialmente. Fue un poco más en corto plazo. Quizás fue mucho el peso. Quizás le hubiese calzado mejor no subir tanto de peso, por ejemplo. Como quizás haberse quedado en el peso de 205, pesando 240 libras, 230 libras. Y solo no cortar ese peso de 205 que cortaba antes. Y hubiese estado mejor, más que esta subida que hizo más ridícula a casi a 258 o 254, lo que sea. Porque se vio más lento en contra de Ciryl Gane. Y lo que les digo, yo creo que proporcionalmente quizás como la cantidad de beneficios que tuvo esta subida de peso en su poder, durabilidad, no fue suficiente para compensar por la falta de velocidad en este caso, porque Gane se vio muy rápido, pero eso, Alex Pereira trató de encontrar la grandeza y falló, tomó un riesgo y no le salió. Alguien había dicho, lo dije en la recapitulación, Ícaro voló muy cerca al cielo, pero nada más que... Ojalá que vuelva más fuerte que nunca. Perdió contra Ankalaev, volvió, perdió contra Desani, volvió. Estoy seguro que va a poder volver. No sé a dónde. Después voy a hacer un video de qué sigue para cada uno de estos peleadores de la cartelera UFC Freedom. Pero eso, cuídense, like, comenten. Adiós.